Mateo capítulo 28. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día, en esta mañana, por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad para con mis hermanos, mis hermanas aquí presentes. Te ruego, Señor, tu bendición para nosotros como iglesia, que en esta mañana podamos crecer espiritualmente, podamos seguir madurando, que a lo largo de este tiempo y en los tiempos que siguen, Señor, día con día podamos crecer en ti. Bendice, Señor, a mis hermanos, los que están aquí a pesar de las enfermedades que padecen, Señor, que tú les sanes, les fortalezcas, les animes. Aquellos que no llegaron porque están enfermos, Señor, que tú les sanes, que tú guardes sus cuerpos y les animes, les ayudes en este tiempo. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a descansar en ti, a confiar en ti en medio de cada una de nuestras circunstancias. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hemos llegado a el final de esta serie que abrí acerca de nuestro aniversario. Estuvo dedicada esta serie a la misión divina que Dios le ha dado a la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna. Hemos visto que nuestra misión es doble. Por un lado, nuestra misión es representar el carácter de Cristo en las vidas de cada uno de nosotros. Por el otro lado, dentro de la misma moneda, nuestra misión es anunciar al mundo que en Cristo hay salvación. Esta misión doble debería de permear la vida de nuestra congregación. Debería de alcanzar cada uno de los ministerios que tenemos. Nuestro presupuesto debería de estar diseñado para sostener esta doble misión. Nuestras familias deberían de participar en esta misión. Y cada uno de nosotros como individuos en Cristo Jesús estamos llamados a cumplir esta misión. La palabra de Dios nos deja la misión. No tenemos que buscarla, ni mucho menos tenemos que inventarla. Pero para terminar, ¿cómo es que cada uno de nosotros participa de la misión? Para terminar, es bueno preguntarnos cómo usted, como miembro de la iglesia, como asistente a la iglesia, necesita participar en cumplir la misión que Dios le dio a la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna. Si usted siguió la historia que vimos dos historias. Brevemente, resumiendo, vimos que la imagen lo es todo, ya que es lo primero que Dios estableció en Génesis capítulo 1. El mandato a cada uno de nosotros de reflejar el carácter de Cristo o el carácter de Dios. Esa imagen se dañó con Adán y Eva en la caída. Israel no pudo representar a Dios. Cristo vino para reflejar a Dios, además de para salvarnos. Él reflejó de una manera perfecta el carácter divino, siendo Dios el Hijo. Y ahora la iglesia está llamada a reflejar ese carácter. De hecho, fuimos predestinados, marcado nuestro destino para que reflejemos la imagen de su Hijo. En un sentido, la misión de la iglesia es reflejar la imagen de Dios. Pero luego entra la gran comisión. Normalmente nos recordamos constantemente ese mandato divino de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sabemos que esta gran comisión está ahí. No es la misión total de la iglesia, porque esa gran comisión tiene que ver con la historia después de Génesis 3.
no con la historia de Génesis 1, en un sentido. La caída introdujo esta distorsión de la imagen, pero también trajo la culpa, y a partir de ahí Dios empezó a trabajar en liberar al mundo de esta culpa, al pecador de la culpa. Empezaron a aparecer los sacrificios hasta que Cristo vino, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora le manda a toda la iglesia a contar esta historia. Esta misión de la Gran Comisión tiene un final. El día en que usted y yo partamos de este mundo, o el día en que nosotros seamos llevados como iglesia a la presencia de Dios, ahí terminó esa misión. La misión de la imagen continúa, pero la Gran Comisión termina ese día. Vimos también cómo se unen esas dos historias. Ninguna de estas dos historias se puede eliminar. Si una iglesia no refleja a Cristo en su vida, el testimonio de Cristo se frena y el evangelismo se arruina. Si una iglesia trabaja en hacer crecer a sus miembros, pero no los anima a evangelizar, tarde o temprano esa iglesia se muere. No crece a menos que se empiecen a casar y empiecen a llenar bancas con niños. Esa iglesia se muere porque sus miembros envejecen, sus miembros enferman y con el tiempo se va vaciando la iglesia a falta de que lleguen nuevos. Además de que el mandato es id, el mandato no es siéntense y esperen. El mandato es vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa esto para usted? ¿Qué significa esto para usted como individuo, ya sea para los miembros de nuestra iglesia como para los asistentes a la iglesia? Hay 4 lecciones básicas que hoy quiero que aprendan en todo esto. Esta es la misión que le deja a la iglesia y cada uno de ustedes tiene, si usted ha creído en Cristo, tiene la obligación de agarrar esa misión y hacerla propia, de convertir en esa misión algo que va a ser parte de su vida, todos los días de su vida, hasta que usted parta a estar con el Señor. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La primera cosa que usted tiene que hacer en su vida como cristiano, si no lo ha hecho, es bautizarse y hacer un compromiso con su iglesia local. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después, lo que nos enseña la Biblia es que el bautismo es una identificación pública de lo que Cristo ya ha hecho en su corazón. El bautismo, sabemos y lo entendemos bien, no salva a nadie. Nadie puede ser salvo porque se bautiza en agua. Pero el bautismo no es algo que se convierte en una opción, algo que es intrascendente, como no salva ni me ayuda para ser más salvo, entonces no lo hago. No. Lo que la Biblia dice es que vayamos y hagamos discípulos, y el discipulado comienza en enseñarles a identificarse con Cristo. Pero esta identificación comienza con una identificación pública ante un grupo de personas, de algo que ya Cristo hizo en mí. En el mundo antiguo, ahora ya no es tan común, pero en el mundo antiguo, en el mundo en que se vio el Nuevo Testamento, era algo especial. Decir yo soy cristiano y lo muestro, Cristo ya hizo algo en mí,
Y ahora me bautizo no para ser salvo, sino me bautizo para mostrar lo que Cristo ya ha hecho en mí y me identifico públicamente con mi Señor. Por tanto, id y haced discípulos, y comienza bautizándose públicamente ante una congregación. Si usted no lo ha hecho, aquí comienza la carrera de la misión. Identificarse públicamente ante personas de que ahora usted es cristiano, le lleva también a un compromiso. Lo veíamos en las últimas veces que he bautizado a alguien, esa intención de ayudarles a entender que el bautismo hace que la persona ahora diga públicamente que tiene un compromiso con el Señor, pero es de ambos lados. Hace que toda la iglesia sepa que ese es un cristiano al que hay que cuidar, enseñar, discipular. No es nada más sube al agua, entra en el agua, lo sacamos, se seca y como no hay mole, pues ya no hacemos nada no, es un compromiso de ambos lados. La persona dice públicamente, yo soy de ustedes. Y del otro lado, ahora tú eres de nosotros. Ya te identificamos. Ahora te tenemos que enseñar. Eso es el bautismo, una identificación con propósito. Nuevamente, si hay alguien aquí que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, pero no se ha bautizado, le invitamos a tomar ese paso de obediencia. Pero hacer un compromiso con la iglesia va más allá de pasarse públicamente, ir al bautismo, dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Va junto. La misión de la iglesia, la misión entre cristianos, implica bautizar e implica enseñar. Viene la instrucción. Recibimos la etiqueta con el nombre de Jesús a través del bautismo, nos incorporamos a la iglesia y la vida de la iglesia tiene que ver con instrucción. Cuando la iglesia nació en el primer siglo, era una sociedad agrícola, primordialmente una sociedad agrícola, ganadera, una sociedad comercial, en un mundo donde el cristianismo no era oficial. Y los hermanos se reunían por las tardes, terminaron las labores en la mañana y por las tardes del domingo se reunían para aprender. Aunque vemos en Hechos que no desaprovechaban la oportunidad de aprender las veces que se pudiera. Si había un servicio, si había la oportunidad de aprender en un lado o en otro, aprendían. Luego, con el tiempo, cuando se legalizó el cristianismo, pues se dio la mañana. Y empezaron a llegar los hermanos en la mañana y empezaron a llegar los hermanos en la tarde y oían predicaciones en el segundo, tercer, cuarto siglo, pues no había tantas Biblias, no había Biblias como nosotros tenemos. Y la única oportunidad de aprender Biblia es llegar a la iglesia, a menos que alguien pudiera pagar su propia larga copia de la Biblia. Luego llegó la Reforma, empezó la imprenta y empezaron a aparecer las Biblias y las traducciones, aunque no todo el mundo sabía leer, no había instrucción pública como ahora. Y de repente, allá por el siglo XIX, alguien preguntó, disculpen hermanos, disculpen a los pastores, aprendemos mucho de las predicaciones, pero no aprendemos mucho de doctrina. ¿Qué podemos hacer? Escuela dominical. Y aparece la escuela dominical como un lugar donde ya no se predica, sino ahora se enseña doctrina, se enseñan bases bíblicas, la gente puede preguntar, instrucción. Pero de repente empezaron a notar, de domingo a domingo es mucho.
nos gustaría algo en medio. Y en algunos países surgió el servicio de media semana, que en algunos lugares es jueves, otros lugares es miércoles. En las grandes ciudades es a las 7 de la noche por el trabajo. Instrucción. Si uno piensa, la vida está llena de instrucción. Precisamente tuvimos en Escuela Dominical una serie dedicada al discipulado y vimos que el discipulado no era nada más clases, es parte de organizar una clase. Por ejemplo, los lunes están invitados, hay una clase que empieza a las 7, otra clase que empieza a las 8, son gratis y son parte de la instrucción. Los jóvenes, cuando tienen su actividad, tienen su tiempo de devocional, es parte de la instrucción. Porque parte de estar comprometido con una congregación es esa instrucción. Tiene implicaciones claras que se espera que se cumplan. Más o menos el 35% de la iglesia acude a escuela dominical. El otro 65% no. Ya se perdió el 65%. Instrucción. Los domingos en la tarde asiste más o menos entre el 30 y el 40% de la iglesia, el otro 60 a 70% no llega. Los miércoles es peor. Marzo les fue bien en devocionales. Me enteré que muchos leían bien, pero ahora menos del 10% está dispuesta a decir yo leo la Biblia. Yo sé que muchos la leen, pero menos del 10% diría yo sí la leo. No por presunción, sino para que sepamos, lo estás haciendo. Ya se fue la segunda persona que aprendía versículos. Ahora nada más queda una. La instrucción es muy importante. Nuestra profesión de fe es importante y a partir de ahí comienza la vida de nosotros con la iglesia. Parte de la vida cristiana, de la misión, es incorporarse a una iglesia. La iglesia debe estar diseñada para enseñarles a vivir ese compromiso. Para eso debe estar diseñada la iglesia, los ministerios, el de jóvenes, el de música, el de adolescentes, el de jóvenes adultos, el de matrimonios jóvenes, matrimonios grandes. La escuela cristiana debe estar diseñada para ayudarse a seguir ese compromiso. No nos gusta mucho la idea de compromiso. Así como vemos que sí hay algunos jóvenes que sí realmente le rehuyen al matrimonio, otros no lo rehuimos, pero tampoco lo podemos alcanzar, que es diferente. Pero hay algunos que le rehuyen porque no les gusta el compromiso. En nuestra iglesia asisten 143 personas. De esas 143, 85 son miembros de la iglesia y de esos 85 solamente 60 realmente están comprometidos con su iglesia local. Menos de la mitad. No nos gusta el compromiso, porque comprometerse con la iglesia local implica llevar una forma de vida, estar dispuesto a ser enseñados y sobre todo colaborar. La primera cosa que nos enseña la idea de la misión de la iglesia es la de incorporarse a su iglesia local. Mostrarlo primeramente por el bautismo, sepamos, ya usted es de nosotros y nosotros le vamos a cuidar. Y a partir de ahí empieza una vida de enseñanza. La segunda cosa
es que como iglesia estamos unidos en predicar el Evangelio, alcanzar a los que están fuera, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es la cosa más importante que hacemos. Todo el que es llamado a servir de tiempo completo está apartado para enseñar el Evangelio. Me gusta mucho esa idea que pone ahí en Efesios, que es que Dios constituyó a unos y empieza una lista: evangelistas, empieza con apóstoles, evangelistas, profetas, sigue con pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionarnos. Yo fui llamado para predicarles y enseñarles, para que ustedes también después puedan enseñar a otros y predicarles a otros. Hay otros aquí dentro de nuestra iglesia que han sido llamados. Algunos van a ser llamados a ser misioneros, pero se acuerdan que la misión es doble. Dios no nada más llama a misioneros, también llama a gente aquí para enseñarles aquí cómo vivir esa misión. Y ambos son importantes. Lo más importante que hacemos con la ofrenda colectada aquí, si ustedes se fijan, no nada más es la construcción. Lo más importante que deberíamos de hacer con la ofrenda que se recoge aquí son dos cosas: pagar a personas que se van a dedicar de tiempo completo a enseñar aquí, y pagar personas que van a llevar el Evangelio allá. Y después, si se necesita reparar una banca, si se necesita reparar un baño, pagar la luz, pagar el internet. Pero en el presupuesto deben de estar estas dos cosas. Y en iglesias tan grandes como esta, no nada más debe ser una persona que enseña. Debe haber varias. Y ya lo notamos. Me fracturé el brazo y notamos la necesidad que tenemos. Y no necesitamos importar gente. A veces pensamos, si viniera otra persona de lejos, ya lo tuvimos. Y no funcionó. En un sentido, nosotros tenemos como iglesia que cuidar de ese presupuesto. Y sí, es dedicado primordialmente a los que realizan la obra del Señor dentro de nosotros y también para los que van a salir. El presupuesto no nada más es para misiones, también incluye el trabajo aquí, porque la misión es doble. En un sentido, cada uno de ustedes es misionero en su hogar y en su lugar de trabajo. Aquí hay papás que son los primeros pastores de su casa, mamás que van a apoyar a ese pastor de su casa. Aquí hay jóvenes, aquí hay personas que van a sus lugares de trabajo y ahí son misioneros. Por eso necesitan ser instruidos, para que no vayan ahí va el joven a la preparatoria y todo, es que todos somos salvos, ¿verdad que no? Es que sí, yo creo que usted puede ser salvo por Cristo, pero también necesita orar a María. ¿Verdad que necesita instrucción? Pero también en otro sentido, va a haber personas de nuestra congregación que van a cruzar la barrera de nuestra región para compartir el Evangelio donde nunca han sido escuchados. Y necesitamos proveer. Génesis capítulo 1, versículo 28.
Por un lado, hemos visto que el compromiso con la iglesia es lo primero. Segundo, estamos viendo que la prioridad en la iglesia es predicar el evangelio adentro y predicar el evangelio a los que están fuera. El presupuesto de la iglesia, el trabajo en la iglesia, las cosas que hacemos en la iglesia tienen que ver con enseñarles a ustedes. Pero también parte de lo que hacemos en la iglesia es apoyar al que va a salir de nuestra iglesia para llevar el evangelio fuera. Ambas cosas se deben de hacer. Dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el mandato original, Dios nos mandó gobernar este mundo en representación de Dios. Señorear nunca significó explotar, oprimir y dominar con brutalidad, porque eso nunca lo haría Dios. Este mandato continúa. Cada cristiano debe moverse hacia un lugar de la vida. ¿Cuántos cristianos aquí? Su vida está en un salón de clases. ¿Hay alguno? No tenemos cristianos estudiantes. ¿Cuántos son arquitectos o ingenieros? Aquí hay varios arquitectos e ingenieros. ¿Cuántos se dedican a áreas científicas, la medicina, la enfermería? ¿Habrá ahí? Ahí hay una. ¿Cuántos se dedican a enseñar en una clase? Hay bastantes. ¿El comercio? Hay bastantes comerciantes. ¿Alguno trabaja en el gobierno? Hay dos que trabajan en el gobierno. Bien. Ese es su campo de dominio. Es ahí, en la casa, en el salón de clases, como estudiante, como ingeniero, como arquitecto, como científico, como alguien que está en el comercio, en la ley, en el gobierno. Ahí Dios lo puso para representar a Dios. Ese es su lugar. Aquí viene a instruirse para ser su representante allá. En la medida que usted, en primer lugar, no viene a instruirse, llega allá sin instrucción y va a inventar cada teología. En la medida de que aquí nos falten gente que se dedique de tiempo completo a instruir, nos van a faltar instructores para ir a representar a Cristo en su campo. Usted está llamado a colocar la bandera de Cristo en cada lugar de la vida. Vivir para glorificar a Dios en el lugar donde quiera que estés. Por eso veíamos al principio que un misionero no es más importante que un doctor, siempre y cuando el doctor represente a Cristo en donde quiera que esté. Un pastor no es más importante que un maestro de escuela pública, siempre y cuando el maestro de escuela pública esté representando a Cristo en el lugar donde esté. Y la labor del pastor y de otros que son llamados dentro de la iglesia a instruir es instruirles bien. Y la labor de ustedes como iglesia es venir a su instrucción.
Antes de sentir el llamado al ministerio vocacional al que fui llamado, ustedes saben, casi no me gusta hablar mucho de mí porque no me gusta centrar cosas en mi persona. Yo tenía carrera. Yo estaba estudiando la licenciatura en optometría y en verdad hacía un buen trabajo. Terminé con 9.1 de promedio, así que no abandoné la carrera por burro, aunque estaba con los burros del Politécnico. Era burrito politécnico, pero no era burro. Y cuando estaba en la carrera pensaba, me gustó mucho, no el área de atención al paciente, no me gustaba atender pacientes, voy a ser sincero, no me gusta atender personas, soy muy penoso y muy miedoso. Entonces no me gustaba atender pacientes, pero me encantaba la producción. A mí me encantaba todo lo que tenía que ver con hacer lentes. El torno, las pulidoras, las marcadoras para hacer los lentes, todo ese tipo de cosas, porque se maneja mucha agua y me encantaba. Pero hoy en día no me he hecho la pregunta de si me arrepiento de haber abandonado mi carrera para dedicarme a esto. No, sino más bien me arrepiento de no haber sacado 10 y de no haber hecho más esfuerzo por alcanzar a mis compañeros en el tiempo en que yo estuve como cristiano en la universidad. Yo creí en Cristo un 3 de mayo del 98, iba a la mitad de mi carrera. Todavía tuve otra mitad para hablarles más, pero apenas iba creciendo y sí, decía cosas feas, porque no, apenas iba aprendiendo. Pero me arrepiento de eso, no de abandonar la carrera, sino de no haber hecho más por el testimonio de Cristo cuando estuve en ella. La misión de la iglesia. ¿Cómo debemos agarrarla y hacerla nuestra? Primero, incorporándose a la iglesia. Les invito a aquellos que ya se han bautizado, vienen a la iglesia, pero no se han hecho miembros de la iglesia, a solicitarlo. Agarrar esa misión de la iglesia e incorporarse a la iglesia. A los que ya son miembros, pero casi no participan, a participar. En segundo lugar, la misión de la iglesia nos debe impactar en el hecho de que le damos prioridad a la predicación del evangelio, a enseñarles a ustedes lo que es el evangelio constantemente y a vivirlo para que ustedes puedan ir y enseñarlo a otros y apoyar al que va a ir lejos para enseñarlo y apoyar a los que se van a quedar aquí para enseñarles. En tercer lugar, 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 al 4. Segunda Corintios capítulo 3, versículos 2 al 4. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tercera cosa, la misión de la iglesia es que usted represente al Rey como una carta con palabras. Usted y yo somos un espejo.
La gente no puede mirar a Cristo, pero nos ve a nosotros. Y o reflejamos a Cristo de veras, o damos una imagen fea. Pero no funcionamos sin palabras. Generalmente nos apoyamos de folletos cuando salimos a evangelizar, ¿verdad? Y cuando no hay folletos nos sentimos como que, ¿y ahora qué hago? Toco la puerta y ¿qué le digo? Lo que hacemos con el folleto es, toco la puerta y ¿me permite regalarle un folleto? Y podemos introducirnos a través del folleto. Pero generalmente, a veces, si la persona dice no tengo tiempo, se lo dejamos para que lo lea. Pero somos mexicanos. Muy raras veces vamos a leer el folleto. Casi no, ¿verdad? Lo dejamos con la esperanza de que lo lea, que le llame la atención. El nuevo diseño del folleto se ve bonito. Que le llame la atención y por eso decían por ahí, procuren que sus folletos se vean bonitos, que no sean de papel bond, con tinta media chafa y que la gente diga, si no se esmeran en su folleto, ¿por qué me voy a esmerar en leerlo? Y por eso hicimos un diseño más caro, pero con la intención de que por lo menos se vea que nos esmeramos en hacer nuestro folletito. Pero produce más impacto un folleto cuando se lo lees, cuando se lo explicas. Nuestra misión es representar a Cristo como cartas abiertas, pero que hablan. Cuando usted, donde se encuentre, se identifica con Cristo, en primer lugar, mata el miedo a la gente. ¿Qué es lo que más le tenemos miedo? Entramos a un trabajo y si luego les decimos, yo soy cristiano, me llamo fulanito de tal, y yo creo en Cristo como mi salvador personal, eso es lo más difícil que alguien puede hacer, ¿verdad? Porque pensamos, híjole, ¿y si sacan un machete? ¿O si me envenenan la comida en el trabajo? Mata el miedo, mata el orgullo. Usted y yo estamos llamados a ser buena gente, ¿verdad? En realidad, algo que veíamos en la escuela dominical, somos llamados a ser excelentes en nuestro trabajo. A ser personas de excelencia que llegan a tiempo, que se van a la hora que tienen que irse, que entregan sus trabajos, que no se llevan las plumas del trabajo, que lo hacen, que hacen todo bien. En la escuela son llamados a sacar buenas calificaciones, no andar arrastrando el 6, andar ahí por debajo del 5, viendo qué pasa. No, somos llamados a ser personas que hacen bien su trabajo, que somos honestos en nuestros negocios. Pero cuando nos identificamos con Cristo, hacemos que la gente ya no mire a nuestro trabajo, sino al Señor que nos hace ser así. Y ahí se acaba el orgullo. No somos nosotros los que hacemos bien el trabajo, es Cristo en nosotros el que nos ha transformado. Usted y yo, en donde quiera que estamos, somos llamados a hacer cartas abiertas, pero que esas cartas tienen boca y hablan. No somos llamados a hacer folletos silenciosos, sino cartas abiertas que hablan de Cristo. ¿Qué es lo que refleja usted? Cuando está en el trabajo, cuando está en el negocio, cuando está usted en la escuela, ¿qué miran sus compañeros, sus vecinos, sus amigos? ¿Miran a Cristo? ¿O miran solamente a una buena gente?
O lo peor de todo, miran a una persona malvada igual que ellos. Si es igual que ellos, no regale folletos. ¿Cómo hacer suya la misión de la iglesia? 1. Identificándose con su iglesia local. 2. ¿Cómo hacer suya la misión de la iglesia? Dándole prioridad a la predicación del evangelio aquí y afuera. 3. Representando a Cristo como carta que habla. Y 4. Entendiendo que necesita a otros hermanos en la iglesia. Efesios capítulo 4. Con esta cita acabo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Él levantó a unos para una tarea, a otros para otra, a otros para otra. Si usted nota, varias de estas tareas son para el trabajo aquí en la iglesia y solo una o dos de ellas son para irse. De tal manera que sí es importante el que se queda como también el que se va. Pero los constituye, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. La instrucción vuelve a aparecer, hermanos. Para que todos lleguemos para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que no esté uno creyendo una cosa, otro creyendo otra cosa, otro creyendo otra cosa, sino que todos creamos lo mismo, especialmente en la doctrina fundamental. Y nos puso en la iglesia, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. No dice crezcas, dice crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan de conforma mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es importante, hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Hace tiempo vimos una clase y yo sé, el 60% de la iglesia se lo perdió. Ya ven por qué es importante la instrucción. Vimos no la idea loca que se me ocurrió, sino la necesidad de rendir cuentas, de apoyarnos mutuamente, de saber, hey, ya no estás leyendo la Biblia, necesitas leer la Biblia, ya no estás llegando, necesitas llegar. Antes llegabas, ahora ya casi no llegas. ¿Por qué te pasa eso? Nos necesitamos mutuamente. La rendición de cuentas no es una idea loca. Es parte de lo que tenemos que aprender, porque todos nosotros algún día vamos a rendir cuentas a Dios. Estamos aquí
para enseñarnos cómo va a ser allá. Estamos aquí para exhortarnos mutuamente, estamos aquí para instruirnos mutuamente. Hay más oportunidad de crecer si usted desarrolla amistades cristianas. Hay más oportunidad. No quiere decir que es el remedio perfecto, porque también depende con qué cristiano se junte, pero hay más oportunidades de crecer si usted se junta con otros miembros de la iglesia. Si usted llega aquí a la iglesia, termina el servicio y se va y desaparece, y todos sus amigos están en el mundo, va a agarrar la forma de ellos. La iglesia no nada más es venir aquí y sentarse, escuchar e irse. Parte de la instrucción es hacer amigos. Decía un hermano hace muchos años, uno es lo que es sus amigos o pronto llegará a hacerlo. ¿Usted se acuerda quiénes eran mis amigos cuando llegué a la iglesia? Los primeros años. A lo mejor Raúl se acuerda. Sus hermanos eran mis amigos. Agarré la forma. Me empecé a llevar con ellos, me empezaron a llevar a testificar, me empezaron a llevar a dar clases de niños, me empezaron a jalar para ayudar a las actividades. Y tengo amigos que se me parecen. Uno es lo que son sus amigos. Y si usted no tiene amigos cristianos y sus amigos están en el mundo, así va a ser. Se debe de entender que si vamos a vivir como nueva humanidad regenerada en Cristo Jesús, no podemos vivir solos como individuos piadosos que aman a Dios. Si usted lee la Biblia en su casa y ora en su casa, ¿cómo va a poder reflejar el amor de Cristo si no se involucra con gente en la vida común? ¿Cómo va a poder reflejar santidad, amor, justicia sin involucrarse con gente? Para eso es la iglesia. Aquí es donde ensaya, aquí es donde se vive lo que se cree. Dice la Biblia, lo aprendimos y a veces lo usamos y lo usamos bien. No es bueno que el hombre esté solo. Eso también incluye la iglesia. No es bueno que un cristiano se aparte de la iglesia y quiera vivir la vida cristiana solito. No va a funcionar. Si usted agarra el Nuevo Testamento, fue diseñado para iglesias. Carta a los Romanos, y si usted la lee, está en plural. Carta a los Corintios, y si usted la lee, está en plural. Y cuando habla de algunas cartas personales como Tito, Timoteo y Filemón, la idea no es individual, sino iglesia. Así es como se vive tu individuo dentro de ella. No hay cristianismo para islas. El cristianismo es comunitario. Venga a la iglesia. Aquí es donde necesitamos aprender cómo vivir juntos en paz, gozo y motivación. Aquí es donde vivimos, donde aprendemos a practicar la paciencia. ¿Verdad que se necesita paciencia? Reprobamos con nuestras comidas en la tarde. No fuimos muy pacientes y tuvimos que pasar las cenas en la noche. Pero aquí es donde se vive. Si ustedes se fijan, vivimos una vida más o menos tranquila hasta que llegan las escuelitas bíblicas y las hermanas tienen que ser organizadas para la comida. Que no se maten unas a otras por el arroz o las tortillas. Los maestros. Las actividades que tuvimos como el día de ayer eran actividades muy especiales y yo les invito a enseñarle a sus niños a llegar también desde el principio. Que aprendan que la iglesia es necesaria. Vendrá el día de las mamás. Las mamás son más cooperativas. Si hacemos una lista, llegan todas y hasta traen de más. Y está bien. Pero los varones no. La última actividad de varones nada más éramos como 6.
son más recios a entender que no pueden vivir la vida cristiana solos. No se puede. Aprenden mucho, pero no tienen un lugar para practicarlo. Los que aprenden. No puedes realmente ejercer el fruto del Espíritu en una isla desierta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, allá en la isla de Pascua, usted solito, con una de esas estatuas grandotas. Te voy a amar. No me hace nada la estatua. Voy a tener paciencia contigo. No, la estatua no me hace nada. Aquí en la iglesia es donde se practica eso, donde usted puede saber si realmente ama, si realmente se goza, si realmente es paciente, si realmente es templante. Ahí el hermano o la hermana, es difícil, yo sé, ahora me voy a aventar el paquete del Día de las Mamás, pero siempre hay una hermana que, esto nos va a dar, y se siente feo. Pero ahí es donde uno tiene que aprender a vivir lo que uno predica. Este taco no me llenó. Para los papás cuando venga el Día del Papá. ¿Qué hacer con la misión de la iglesia? Agarrarla. Incorporándose a la iglesia local. Escuchando las enseñanzas, venir a la iglesia. Aquí les estamos enseñando el evangelio para que usted pueda ir a predicar el evangelio donde quiera que esté. Así que anímese a llegar a escuela dominical, anímese a llegar al domingo en la mañana, el domingo en la tarde, los miércoles, a las actividades que le realizan. No son nada más invenciones de la iglesia. Es el intento de nosotros de enseñarles lo más que podamos para que ustedes puedan ser cartas abiertas que hablan el evangelio en donde quiera que estén. Y recuerde, bíblicamente no puede vivir sin otros cristianos. Su cristianismo se va a hundir. No va a funcionar. ¿Cuál es la misión de la Iglesia Bautista, Fuente de Vida Eterna? Predicar el evangelio y ayudar a los que creen a crecer. Esa es la misión doble. Sus ministerios, sus ministros, sus presupuestos, su trabajo debe estar dedicado a cumplir estas dos misiones. No se pueden ignorar una o la otra. ¿Y cómo usted toma esa misión? Incorporándose a la iglesia, llegando a cada enseñanza que se pueda, representando a Cristo como una carta abierta y recordando, necesita de todos para crecer. Vamos a orar.